Os invito a abrir vuestra Biblia en Primera de Timoteo capítulo 4. Continuaremos estudiando en esta mañana lo que empezamos hace 2 domingos y que tiene que ver con lo que Pablo le está diciendo, movido por el Espíritu Santo a Timoteo, de cuál es la ocupación prioritaria del ministro de Cristo. Esta es la segunda parte de este estudio, el cual estamos centrados en el versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. A partir del versículo 11, Pablo le enseña a Timoteo y le escribe: esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Vamos a orar para que el Señor ayude nuestra mente y corazón para entender su palabra. Señor, nuestra confianza solo está puesta en ti. Tú eres el único Dios verdadero, la roca inconmovible, roca firme y segura. Señor, confiamos en ti porque tú has puesto por medio de tu Espíritu Santo una fe en nosotros, la cual nos lleva a Cristo, nos lleva a confesar nuestros pecados y por la obra del Consolador nosotros hemos sido reconciliados, unidos a Cristo y reconciliados contigo. Y Señor, necesitamos ser renovados en nuestra mente para vivir una vida piadosa que te glorifique. Y por medio de tu palabra en esta mañana, Señor, por medio de entender lo que tú nos enseñas a través de tu sabiduría revelada, queremos, Señor, someternos a la obra de tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien controle a tu siervo en lo que diga. Y también que tu Espíritu Santo obre en los corazones de todos los que estamos aquí o escuchen esta predicación, esta exposición de tu palabra. Rogamos que tú recibas la gloria, porque solo tú la mereces. En el nombre de Cristo. Amén. Hay momentos en nuestra vida que se pone a prueba nuestras prioridades. En otros momentos de nuestra vida se demuestra que nuestras prioridades no están bien colocadas y sufrimos las consecuencias. Todos tenemos un criterio particular de aquello que nos parece ser prioritario en la vida. Pero debemos recordar y estar convencidos de que el Hijo de Dios no debe guiarse bajo su criterio y los criterios de este mundo para entender que es prioritario, sino que solo y exclusivamente la verdad de la palabra de Dios es el buen criterio que te ayuda a poner la prioridad en tu vida. Este pasaje que nos encontramos en esta mañana, en el versículo 13, responde a la siguiente pregunta: ¿a qué debo dedicar mi tiempo de manera prioritaria? Esta es la pregunta que debemos hacernos en esta mañana y en muchos momentos de nuestra vida. Y cuando empieza nuestro día debemos preguntarnos: ¿a qué debo dedicar mi tiempo de manera prioritaria? Observa que estamos hablando de prioridades, lo cual indica una escala de cosas ordenadas por su importancia de menor a mayor o de mayor a menor. No hablamos de que solo hagamos esto de manera exclusiva, sino que dentro de lo que debemos dedicar nuestro tiempo, ordenemos según las prioridades, la importancia de las cosas. Recuerda que necesitamos discernimiento. No solamente para examinarlo todo y retener lo bueno, como dice Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22. No solo para examinarlo todo y retener lo bueno, sino como dice Filipenses 1, 9 y 10, también necesitamos discernimiento que viene del verdadero conocimiento de la palabra de Dios para escoger entre lo bueno lo mejor. Recuerda esto, ¿verdad? Así que la prioridad que se determina en este pasaje está directamente dirigido a Timoteo como siervo de Cristo Jesús, en el cuidado de la iglesia de Dios. Hermanos, es innegociable que el pastor esté dedicado de manera prioritaria, aunque no única, pero de manera prioritaria en su disciplina espiritual a la palabra de Dios. Pero si esto es necesario de manera imprescindible para los pastores, ¿qué es para ti? ¿Que el Señor no te ha llamado a ser pastor de una iglesia? ¿Qué es para el resto de los creyentes? ¿Cómo debemos reconocer esta prioridad en nuestro camino? Bueno, si esto es imprescindible para los pastores, es también la prioridad para imitarlo en tu camino.
Los creyentes son llamados a imitar a aquellos que están imitando a Cristo. Aquellos que andan según la fe que Pablo estaba enseñando, Pablo les dice, imitad su fe. Así que debemos tener todos los creyentes una disciplina piadosa, espiritual, que pone como prioridad la palabra de Dios en nuestra vida. Y la pregunta sería, ¿es la palabra de Dios la prioridad en tu vida? ¿Es la palabra de Dios la ocupación prioritaria en tu vida? ¿Hay algo en tu día a día que esté por encima del tiempo que necesitamos delante de la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios lo que sacrificamos y dejamos en el tiempo libre? ¿O dedicamos un tiempo especial innegociable a la palabra de Dios? Pablo le dijo, recuerda, versículo 13, entre tanto que llego, lo cual estuvimos estudiando, que significa que Timoteo estaría agradecido a Dios por contar con la ayuda de Pablo, deseoso de que Pablo viniera a ayudarle en el ministerio, en la iglesia en Éfeso, especialmente cuando hay dificultades. Pero Pablo le escribe esto, para que nuestra confianza no esté puesta en los hombres, sino que nuestra dependencia solo y exclusivamente esté en Dios y su palabra. En Dios y su palabra. Y tú has recibido el Espíritu Santo por el cual puedes entender la palabra de Dios. Tú has recibido el Espíritu Santo, el Consolador, el cual te mostrará todas las cosas que Dios ha revelado en su palabra. Así que debes ocuparte prioritariamente en la palabra de Dios. Ahora, el texto directamente está relacionado con los ministros de Cristo, con los siervos de Cristo Jesús, aquellos que empiezan en el versículo 6 hablando y centrándose. Observa versículo 6 del capítulo 4, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Y a partir de ahí Pablo le está enfatizando a Timoteo y a todos los ministros de Cristo cómo deben ejercer su ministerio. Deben estar nutridos en la palabra, deben rechazar las profanas fábulas, deben disciplinarse a sí mismos para la piedad. Y esto de manera práctica, versículo 12, se nos lleva a considerar que debemos mostrar un testimonio ejemplar. En segundo lugar, versículo 13, debemos ocuparnos en lo prioritario. Lo prioritario es la predicación de la palabra de Dios en la congregación. Hay tres aspectos característicos de la predicación bíblica y se pueden ver aquí en este versículo 13. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la predicación de la palabra de Dios. Y tres características. La palabra de Dios debe ser leída en público. La palabra de Dios debe ser la fuente de la exhortación. Y es la palabra de Dios la que debe ser enseñada a cómo aplicarla a tu vida. Esta es la predicación bíblica. Leer la palabra, explicar el significado de la palabra y mostrar la aplicación de la palabra en tu vida. Vimos la última vez sobre la lectura. Versículo 13, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Y la lectura de las Escrituras se refiere a la lectura pública de la Escritura en la congregación. No solamente, sin duda, en la vida privada, sino que Pablo está enfatizando que la Iglesia debe responder en el ejercicio de los ministerios del liderazgo, dedicarse a lo prioritario, a la oración, al ministerio de la palabra, que comienza con la lectura pública. Acompáñame a Lucas capítulo 4 y veremos un modelo que no pudimos ver en la última ocasión. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16, dice así la palabra del Señor. Llegó a Nazaret Jesús, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Esta es la prioridad. Reunirse juntos, ¿para qué? Para leer la palabra de Dios. Versículo 17, le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Ese significado, halló el lugar, no significa que él estuvo buscando este pasaje, sino que la lectura estaba siendo sistemática. Y cuando abrió el libro por la parte donde tocaba ese día, ese era el pasaje que se encontró a la hora de leer lo que tocaba. Versículo 18. Este es el texto que le tocó leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor.
Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él, y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí, en tu tierra. Y dijo: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle, pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Jesús está en la sinagoga de Nazaret, donde le dieron el rollo del profeta Isaías y leyó públicamente la palabra de Dios. Esto es lo que Jesús acostumbraba a hacer. Esto era la costumbre adecuada. Esta era la prioridad de la congregación, de la iglesia, de los hijos de Dios, leer públicamente la palabra de Dios. Y a partir de la lectura, Jesús mismo explicó el significado del pasaje y aplicó este significado a los oyentes, los cuales cuando escucharon esa aplicación se llenaron de ira. De esta manera, resumida, se ejemplifica la tarea prioritaria del pastor en la congregación. Y comienza por leer el texto bíblico. Continúa con la exhortación del significado del texto bíblico y termina enseñando cómo se aplica en la vida práctica dicho significado del texto bíblico. Esta es la predicación bíblica. Que la predicación comience por la lectura de la palabra de Dios establece la base y el origen del contenido. No es una lectura anecdótica, no es una lectura de un texto que después te lleva a contar historias y tus propias opiniones, tus propias experiencias. Es la palabra de Dios, la base y el fundamento y la única fuente de la exhortación y de la predicación fiel. Segunda de Timoteo. En la segunda carta, Pablo le reafirma esta verdad. Y le hace a Timoteo ser consciente de las consecuencias de no cumplir este mandamiento con prioridad. No solamente debe cumplirlo, sino le llama la atención a cómo debe cumplirlo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia, con esfuerzo, con ocupación, con dedicación expresa, presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo un obrero se avergonzaría delante de Dios? ¿Cómo un obrero se avergonzaría al no ser aprobado delante de Dios? Continúa el versículo, que maneja con precisión la palabra de verdad. El pastor, el ministro de Cristo, está llamado a manejar con precisión, a trazar con cuidado, con diligencia, cuál es el significado de la palabra de Dios y explicarlo con precisión, con fidelidad. Por tanto, versículo 16, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Aquí se implica que solo la palabra de Dios, siendo manejada con precisión y expuesta a la congregación, nos llevará a la piedad, al ejemplo de Cristo, a aplicar a nuestra vida el testimonio de Cristo. Por tanto, ¿qué debe cumplir el ministro de Cristo de forma prioritaria? ¿Qué no debe descuidarse en la congregación? Y esto es la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios es una parte imprescindible de la vida de la iglesia. La predicación no debe ser una parte más de la vida de la iglesia, sino que debe ser la parte central en la que la palabra de Dios se coloca en alto y se expone a todos los corazones a la verdad de Dios, la cual es poderosa
como cualquier espada que haya el hombre fabricado. Es más poderosa que toda espada de dos filos. Es la palabra de Dios que penetrará en lo profundo del corazón de los oyentes y es lo que hará a esa persona manifestarle y revelarle las intenciones que hay en su corazón. El ministro de Cristo no tiene nada que ofrecerle a la iglesia, solamente la palabra de Dios explicada con fidelidad. Y esta es la prioridad, hermanos. Y esto debe ser claro también en la mente de la congregación. La congregación no debe menospreciar la predicación fiel de la palabra. Debe desearla. La congregación debe desear escuchar una exposición fiel de la palabra de Dios. Y debe poner todo su esfuerzo a que la palabra de Dios sea leída y sea centrar en el culto. Esta es la prioridad. Pero también debe ser la prioridad en tu propia vida. En tu propia vida diaria, cada día tú debes ocupar tu tiempo de manera prioritaria en leer la palabra de Dios. De forma privada, pero también de forma familiar. Con los que viven en tu familia, con los que están bajo tu techo, los que están bajo tu responsabilidad. Dios nos ha llamado a que la palabra de Dios alumbre en nuestra vida, en nuestro hogar. ¿Estás leyendo la palabra de Dios con insistencia, con prioridad? ¿Estás exponiendo a tu matrimonio, a tu familia, a tus hijos a la lectura de la palabra de Dios? Y no me refiero a la lectura, como decíamos, de libros cristianos, sino de la palabra de Dios. ¿Algún consejo sobre esto? Para que leas la palabra de Dios. Léela de manera sistemática. De manera consecutiva, de manera repetida. Léela con recursos a tu mano, con una Biblia de estudio que te ayude a entender el contexto histórico de cuándo se escribió y quién lo escribió. Léelo sin prisa, sin tener que cubrir un espacio, 2 capítulos, 3 capítulos. Bueno, léelo si tienes que leer uno o un trozo, pero sin prisa. Observa lo que estás leyendo. Escucha la palabra de Dios. No solamente leas, sino observa lo que lees, observa los verbos, observa quién habla, quién es el medio de las cosas que recibimos, cuáles son los indicativos que hemos recibido, cuáles son los mandatos. Pon atención a lo que dice sobre Dios, sobre ti. Observa las razones, lo que debes confesar delante de Dios. Un consejo más, lee con un lápiz. Lee con un lápiz lo que tú puedas usar para resaltar en el texto aquellas cosas importantes. Y hazte preguntas. ¿Cómo afecta esta enseñanza a mi vida? ¿Qué me está enseñando este pasaje? ¿Cómo cumplo en mi vida lo que se me manda en este texto? ¿Debo confesar algún pecado? ¿Debo adorar a Dios por algo que se dice en este pasaje? ¿Debo pedir que el Señor me ayude por algo que acabo de leer? A continuación, después de leer la palabra de Dios, viene la exhortación. Observa el versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación. Y ya estuvimos hablando sobre esto, ¿qué era exhortar? ¿En qué consiste la exhortación? Es llamar al lado de uno la enseñanza de Dios para examinarnos a la luz de ella, para poner una regla al lado nuestra. El uso de esta palabra, exhortación, la hemos visto en otros pasajes como la palabra que más se utiliza como consuelo, consolación. Pero la palabra de Dios también no solamente es consolación al necesitado, sino que también la palabra consolación acompaña o es el don espiritual provisto de Dios a los creyentes para edificar la iglesia. La exhortación es un don espiritual provisto por Dios a algunos creyentes con el propósito de edificar la iglesia. Veamos algunos detalles sobre esta exhortación. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Qué significa dedícate a la exhortación? ¿Qué significa ser exhortados? En Romanos capítulo 12 podemos ver cómo la exhortación es un don que Dios ha provisto a algunos miembros de la iglesia para que todos seamos edificados. Observa Romanos capítulo 2, versículo 6. Pero teniendo dones que difieren o dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Y estos son dones diferentes. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Aquí la palabra profecía se refiere al don de la predicación. Al don de la predicación, no al uso de la palabra profecía como en el Antiguo Testamento, sino a exponer la palabra profética ya revelada en la Escritura. Versículo 7. Si el de servicio,
en servir, o el que enseña en la enseñanza. Observa el versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Es curioso que la palabra exhortación aparece en esta lista diferenciada de la predicación y de la enseñanza. Quiere decir que la exhortación debe estar en la predicación, pero no siempre la exhortación o no únicamente la exhortación será por medio de la predicación. Dios ha dado dones a algunos hermanos en la iglesia para que seamos exhortados por medio de la palabra de Dios y no necesariamente son hermanos que predican la palabra, sino que traen a nuestra vida, a nuestra mente, traen a nuestro lado las verdades necesarias en el momento en el que nos estamos encontrando. En muchas ocasiones, los creyentes pasamos dificultades o pasamos tiempos de amargura o tristeza y somos exhortados por la palabra de Dios traída a través de hermanos que Dios ha capacitado para animarnos, para exhortarnos. Y esto trae edificación a la iglesia y no necesariamente la predicación, aunque la predicación no puede ser sin exhortación. Capítulo 14 de Primera de Corintios, de nuevo vemos ahí, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2, cómo la exhortación ha sido provista por Dios a algunos en la congregación para traer las verdades importantes a cada uno en nuestra situación para ser animados, consolados, corregidos, en definitiva, edificados. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Esto debe de recordar que se está enseñando Pablo a esta iglesia en Corinto en el tiempo cuando todavía Dios había provisto de dones de lengua. Estaba siendo confirmado el Evangelio en lugares donde el Evangelio todavía no había llegado, proveyendo dones de idiomas, no lenguas angelicales desconocidas, sino idiomas que personas no habían estudiado para proclamar el Evangelio y que puedan ser escuchados por extranjeros que estuvieran entre ellos. Y Pablo está aquí poniendo orden porque algunos estaban predicando, haciendo ostentación de este don, haciendo predicaciones o proclamando el Evangelio en un idioma diferente sin que hubiera allí nadie que pudiera traducir a la lengua común de los que estaban reunidos el significado. Y Pablo está diciendo, mira, si no hay quien traduzca, que no hable. Porque no se ha dado ese don para que solamente sea bendecido el que lo dice, sino toda la congregación. Versículo 3, aquí se expone el contraste. Pero el que profetiza, y esto de nuevo, el que predica la palabra de Dios, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que, aunque la palabra exhortación, la tarea de exhortar, en muchas ocasiones se traduce como consolación, observa que esta palabra está aquí separada. Versículo 3, exhortación y consolación. Así que verdades espirituales que son predicadas nos consuelan, pero otras nos exhortan. Así que hay veces que las palabras de exhortación no son vistas como palabras consoladoras. El ministerio de la predicación conlleva estos tres propósitos, generales y diferentes relacionados entre sí. Edificación, una palabra utilizada en el griego que tiene un sentido figurado. Es como construir, pero aquí se está utilizando de un sentido figurado, construir la mente espiritual de los creyentes. Para formar la mente del creyente, para traer definiciones, ideas, verdades, mandatos, certezas, para traer las promesas que nos capacitan para un discernimiento espiritual y nos lleva a andar de manera práctica en la obediencia. En segundo lugar, en ese versículo 3 de 1 Corintios 14, exhortación. Y esta forma parte de la predicación, una palabra que estudiamos como prioritaria en el ministerio pastoral, en el cuidado de sí mismo y de la iglesia de Dios. La exhortación indica una enseñanza que nos llama a acercarnos a ella para ser confrontados. Es como cuando el albañil quiere ver si hay una pared recta. ¿Y qué hace el albañil? Coge una regla que está fielmente recta y la coloca sobre ese tabique. Y esa regla muestra los huecos que hay en el tabique. Esto es la exhortación. Traer a tu vida la verdad de la palabra de Dios
Y en ella, en esa cercanía a las verdades bíblicas, se manifestará en tu vida aquello que debe ser corregido y aquello que falta en tu vida. Esta es la palabra de exhortación, acercar a tu vida, a tu mente, las verdades de la rectitud de Dios. Y en tercer lugar, en este versículo, la predicación lleva a la consolación. Indica otra utilidad que se cumple en la predicación de la palabra de Dios. Literalmente significa consolación, hablar cerca, hablar cerca. Es diferente a la exhortación. La consolación conlleva un acto entrañable aún más que exhortar. Exhortar es traer a tu lado verdades que necesitas para ser confrontado. La consolación es que yo me acerco para hablarte. Soy yo quien te traigo de una manera suave esta palabra hablada. Ante esta comparación, nos encontramos que exhortar a alguien es comunicar un mensaje positivo que nos lleva a acercarnos a ciertas verdades que debemos considerar. Por eso la predicación tiene que llevarnos a la exhortación y esta nos confronta. Y esta nos duele. Y esta en ocasiones nos pica, nos lleva a ser expuestos a realidades que hay en nuestra vida. Otra verdad sobre la exhortación que debemos considerar. La exhortación presenta la enseñanza con una aplicación práctica. La exhortación presenta la enseñanza con una aplicación práctica. Hermano, la exhortación no es la presentación de teorías, sino que la exhortación presenta la enseñanza junto con una aplicación práctica. Míralo conmigo en Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y estamos adentrándonos un poco en qué significa la exhortación, porque esa palabra, dedicarse a la exhortación, conlleva muchos aspectos diferentes. Una es ser consolados, pero también en muchas ocasiones es traer a nuestro lado verdades que nos llevan a una aplicación práctica. Hebreos capítulo 12, versículo 5, desde el versículo 4 dice: porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige. Observa esa palabra, exhortación. La prioridad del pastor es traer a la congregación y a su propia vida en particular exhortaciones que a veces se han olvidado. Hemos olvidado exhortaciones y son exhortaciones como las que se dirigen a hijos. ¿Qué es ser exhortado? Aquí se nos dice este tipo de exhortación. Observa: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Observa este pasaje. Nos presenta un ejemplo de exhortación y podemos observar que indica una aplicación práctica. Nos presenta una realidad junto con un mandato. Este mandato es la base de una enseñanza indicativa. Nos dice una cosa, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por tanto, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Aquí el autor de Hebreos está tomando dos pasajes del Antiguo Testamento. Está tomando Proverbios 3, del 11 al 12, pero también está tomando palabras de Job 5, 17. Así que la palabra de Dios está siendo expuesta para que ahora nosotros seamos confrontados con la realidad de que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esta es una verdad que nos exhorta a la aplicación. No menosprecies la disciplina del Señor. No te desanimes cuando seas reprendido por Él. La palabra de exhortación no debe ser olvidada, por lo que nos conviene. Nos conviene. Mira lo que dice el versículo 4 de nuevo. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Lo que está diciendo es que sepáis que Dios os puede llevar por disciplina hasta el punto de derramar sangre.
pero todavía no habéis llegado a ese punto. Así que os conviene poner atención y no olvidaros de la exhortación que como a hijos os dirige. No tengas en poco la disciplina ni te desanimes cuando eres reprendido por él. La palabra de exhortación son verdades que a veces hemos olvidado y nos conviene no olvidarnos de ellas. ¿Qué es la exhortación? De nuevo, otro matiz sobre lo que es la exhortación. La exhortación es una palabra que debe ser soportada. La exhortación es una palabra que debe ser soportada, que puede implicar sufrimiento. Y aquí en esta misma carta, el autor movido por el Espíritu Santo, utiliza esta expresión. Observa Hebreos capítulo 13, versículo 22. Hebreos 13, versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación que os he escrito brevemente. Aquel que está comunicando esta palabra tiene un ruego especial. Justo antes de terminar esta carta, le hace un ruego a los hermanos. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. La palabra de exhortación es una palabra que debe ser soportada. Mira, yo no he venido a la iglesia para salir peor de lo que entré. Lo he escuchado muchas veces. Porque la palabra que ha escuchado lo ha confrontado y ha salido peor de lo que ha entrado. En un sentido, porque ha salido entendiendo que aquellas verdades que Dios revela en su palabra han puesto el foco en lo que él estaba acostumbrado a vivir de manera cotidiana. Han puesto el foco en su pecado cuidado, han puesto el foco en aquello que debe ser abandonado y confesado. La palabra de exhortación no es una palabra solamente fácil de recibir, sino que en ocasiones es difícil de soportar. Es difícil de soportar. Y aquí aparece de nuevo este ruego, versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis. Os ruego, hermanos, que soportéis. En el original, literalmente, ahí también se puede traducir que oigáis. Pero el énfasis que aquí se está poniendo, el autor está poniendo, es que no apartéis vuestro oído de la palabra de exhortación. No apartéis vuestro oído de la palabra de exhortación. El ruego implica un esfuerzo para escuchar y no apartar nuestro oído. Recibir y creer la palabra de exhortación, aunque sea dura. La petición debe ser un ruego porque la exhortación conlleva un sufrimiento. La palabra soportar implica ese oír y perseverar en escuchar y no quitar el oído, un mensaje que quisieras evitar. No me gusta escuchar lo que estoy escuchando, pero la palabra de Dios nos dice, no apartes tu oído de la palabra de exhortación. El pastor no está llamado a dar palabras agradables, está llamado a enseñar todo el consejo de Dios. Es lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo. En 2 de Timoteo 4:3, que ellos que no soportan la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, es decir, desean un mensaje agradable, acumularán para sí maestros conforme a sus deseos y como consecuencia, versículo 4 de 2 de Timoteo 4, apartarán su oído de la verdad y se volverán a los mitos. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Cuál es la prioridad del pastor, de los pastores y de la congregación? Es soportar la palabra de la exhortación. Aquí tenemos una aplicación práctica. Debes orar al Señor. Señor, ayúdame a soportar tu palabra, a ser expuesto a tu palabra, aunque sea dura de recibir, aunque sea difícil. Y de nuevo observa un detalle. Hebreos capítulo 13, versículo 22. La exhortación de la palabra de Dios es la sana doctrina, el evangelio, la palabra, la verdad, lo que es contrario a los mitos. Y añade ahí ese versículo, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Qué significa esto? Bueno, la brevedad de lo que se refiere, os he escrito brevemente, depende de con qué se compare. Os he escrito brevemente, depende con qué se compare, podremos entender a qué se refiere. Si lo comparas con otras cartas del Nuevo Testamento, la carta de Hebreos precisamente no es corta. Así que el autor de Hebreos no está diciendo, pues os he escrito brevemente porque esta carta sea cortita. La comparación no tiene que ver con la longitud de la carta. Entonces, ¿por qué dice que soportemos esta palabra de exhortación ya que ha escrito brevemente? Escucha esto.
la comparación de brevemente tiene sentido al ser comparada con la gran cantidad de palabras de exhortación que tú y yo necesitamos. Os he escrito brevemente algunas palabras de exhortación dentro de todas las que tú y yo necesitamos. Entonces, si te he expuesto a una breve palabra de exhortación, a pocos detalles de todos los que tú y yo necesitamos, no apartes tu oído, sopórtalo, escúchalo, porque entonces no escucharás todo el resto que necesitamos. ¿Cuán lejos estamos, hermanos, de la piedad de Cristo? ¿Cuán lejos estamos de la perfección de Cristo? ¿Cuánta cantidad de palabras de exhortación necesitamos? Y para las pocas palabras de exhortación que recibimos y apartamos nuestro oído, ¿qué haremos entonces? Debemos orar a Dios y rogar que nos fortalezca para soportar su palabra de exhortación, que nos santifique por medio de ella, que la iglesia de Cristo esté siendo purificada por medio de palabra y no por medio de normas humanas, que la iglesia de Alcosa no se caracterice por su piedad externa construida en normas que hemos puesto nosotros, cómo debemos vestirnos, cómo debemos hablar, qué debemos hacer, cómo debemos vivir, sino que la iglesia de Alcosa se caracterice porque no rehúye su oído a la exhortación y escucha la palabra de exhortación y es santificado por medio de ella. Continuemos hacia adelante. La palabra de exhortación en ocasiones puede ser presentada como un ruego, En ocasiones la palabra de exhortación es un ruego que se nos hace. Y se es traducida en la Biblia de las Américas en 2 ocasiones como ruego. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8. Dios no tiene por qué rogar. Dios ni siquiera ruega. Dios manda. Dios dice. Pero Dios hace que sus ministros exhorten a los creyentes y en ocasiones esta exhortación tiene un sentido de ruego. Capítulo 8, versículo 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Observa el versículo 4. Suplicándonos con muchas exhortaciones. Ahí en tu Biblia aparece esas muchos ruegos o muchas súplicas. Suplicándonos con muchos ruegos, exhortaciones, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Pablo aquí está tratando este tema. Es testigo de cómo los creyentes de Macedonia, que no se caracterizaban por ser ricos, sino precisamente eran realmente pobres, pero estos creyentes de Macedonia deseaban participar con sus ofrendas para suplir las necesidades materiales de los creyentes. ¿Hasta qué punto ellos deseaban hacerlo? Hasta el punto que suplicaban con mucho ruego tener tal privilegio. Esa palabra ruego es la palabra original, exhortación, y que es una prioridad de los pastores en su ministerio con respecto al cuidado de la iglesia. En ocasiones los pastores deben rogar, deben llamar con un ruego, con una exhortación a que consideren las verdades de la palabra de Dios y que se expongan al examen de esa palabra. Aquí se usa en 2 de Corintios 8 como presentar razones por las que desean participar en el sostenimiento de los santos con ofrenda, a pesar de su profunda pobreza. Los macedonios le estaban diciendo a Pablo, mira, por esto, permítenos ofrendar para el sostenimiento. 2 de Corintios 8, versículo 13. Observa el versículo 13. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, y se está refiriendo de nuevo al contexto de la ofrenda. No debéis ofrendar para que a algunos les sobre y vosotros quedéis con poco. No es esta la idea, sino para que haya igualdad. Versículo 14. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Y esta es la razón del ruego, de la exhortación, de por qué los creyentes querían ofrendar. En esta ocasión, esta exhortación se explica con estas razones, no para que los que ofrenden se queden con menos,
y los que reciban la ofrenda tengan mucho más, sino para que haya igualdad y estemos supliendo la necesidad de otros. ¿Qué significa exhortar y por qué es prioritario en la Iglesia, en el ministerio? Otra realidad sobre la exhortación es que la exhortación caracteriza la madurez espiritual de una iglesia. Escucha esto. La exhortación caracteriza la madurez espiritual de una iglesia. La madurez espiritual de una iglesia se caracteriza por medio de la exhortación. Acompáñame a Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, versículo 31. Y observa aquí este pasaje. Hechos 9, 31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. Y escucha, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. La iglesia era edificada, gozaba de paz, andando en el temor del Señor, y escucha, y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Lucas identifica aquí la característica de la iglesia en ese momento. Cuando la persecución disminuyó por la conversión de Pablo, entonces la iglesia empezó a gozar de paz. Entonces comenzó la iglesia a crecer en número y comenzó a ser edificada y fortalecida. Dos características de esta madurez espiritual que consisten en andar en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Una iglesia madura se caracteriza porque teme al Señor y porque es fortalecida por el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde está nuestra palabra exhortación? Precisamente la palabra exhortación se traduce aquí como fortaleza en el Espíritu Santo. Fortaleza en el Espíritu Santo. Queridos hermanos, una iglesia madura espiritualmente se caracteriza porque es fortalecida por medio de la exhortación. La exhortación fortalece la iglesia. Esta debe ser la prioridad de los pastores. Este debe ser el deseo también prioritario de la iglesia. Una iglesia débil huye de la exhortación. Una iglesia fortalecida en el Espíritu Santo es una iglesia exhortada por el Espíritu Santo. La piedad nos salva, pero la piedad es resultado de la salvación. Y la piedad viene como resultado de la obra del Espíritu Santo que fortalece y edifica y hace a una iglesia madura. Tiene que ver con este aspecto también de la exhortación. La exhortación proviene de un testimonio piadoso de Cristo. Somos estimulados. La exhortación no nos desanima, nos estimula. Toma nota de eso. La exhortación nos estimula, no nos desanima, porque nos trae el ejemplo de Cristo a nuestra vida. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1. Yo sé que estamos andando por muchos lugares, pero queremos entender por qué Pablo le dice a Timoteo que la prioridad de los pastores debe ser la exhortación, porque la exhortación tiene múltiples utilidades para la vida cristiana, para la vida del creyente, para la vida piadosa. La exhortación es esencial porque provee estímulo, que proviene del testimonio piadoso de Cristo. Filipenses 2, versículo 1. Después de que Pablo ha expuesto a los filipenses que él está deseoso de quedarse en esta vida, aunque morir es mucho mejor. ¿Recuerda que dice eso? Mira, morir es mucho mejor, dice Pablo. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es mucho mejor. Pero cuando sé que vivir es bueno para vosotros, Pablo dice, prefiero vuestro bien que el mío. Y nos trae aquí, capítulo 1, versículo 27, comportémonos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Así que, ¿cómo debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo? Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, ya que hay estímulo en Cristo. Esa es la manera más adecuada de traducir esto. No es poner en duda si hay algún estímulo en Cristo. Sin duda que hay estímulo en Cristo. Pero Pablo está diciendo, puesto que hay estímulo en Cristo, entonces comportémonos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Observa esa palabra estímulo en Cristo. Esto es exhortación.
exhortación. La palabra estímulo es la misma palabra que Pablo le dice a Timoteo que se ocupe prioritariamente, trayendo estímulo, trayendo exhortación. ¿Y en quién tiene la iglesia de Dios su estímulo? No en el pastor, no en Pablo, no en Calvino ni Lutero, no en los padres de la iglesia, no en ningún hombre histórico, sino en el único hombre histórico que además de hombre es Dios. Cristo vivió una vida única y perfecta, la cual te estimula, te exhorta. Debes traer la vida de Cristo a tu lado y poner tu vida a la luz de la suya, es decir, ¿cómo puedo imitar a Cristo? Soy estimulado porque veo que la obra del Espíritu me capacita para imitar a Cristo. Y no con la excusa de decir, es que yo nunca podré ser como Cristo. Cristo vivió una vida perfecta en dependencia del Espíritu. Y sometido bajo el Espíritu Santo, tú y yo podemos crecer en imitar a Cristo. Pero la vida de Cristo es tu estímulo, es tu exhortación, te exhorta. Es como verte en un espejo y tú imitas a Cristo en todo lo que hace. La palabra de exhortación es una palabra de estímulo. Y terminamos con un significado de esta palabra exhortación. La palabra exhortación en ocasiones es traducida como ánimo. Y el ánimo proviene de la palabra inerrante que nos trae una esperanza segura. La exhortación es traer el ánimo de la esperanza a tu vida. Hebreos capítulo 6. Acompáñame para terminar. Esta es la prioridad del pastor. Ser expuesto en su vida a la exhortación. Y por tanto exponer a los hermanos en la iglesia a la exhortación después de leer la palabra de Dios y explicar la palabra de Dios. Y entre muchas cosas que la exhortación produce, también produce ánimo, porque nos da la esperanza que en Cristo está asegurada. Observa, Hebreos capítulo 6, y aquí terminamos, versículo 17. Si Dios quiere, el próximo domingo hablaremos sobre la otra prioridad del pastor, que es la enseñanza, y veremos qué diferencia hay. Observa Hebreos capítulo 6, versículo 17. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, esa palabra inmutabilidad es que su propósito no cambia, deseando Dios mostrar a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, no cambia, entonces Dios interpuso un juramento. Versículo 18. Con el propósito, a fin de que por dos cosas inmutables, es decir, su palabra y su promesa, su juramento, las promesas y el juramento son inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados, los que hemos huido para refugiarnos. Esa palabra grandemente animado es seamos grandemente exhortados. Seamos grandemente exhortados. El desánimo viene cuando nuestra confianza está puesta en cosas que cambian. Cuando tú pones la confianza en cosas que cambian, esa confianza se desvanece. Pero Dios nos dice que su promesa y su juramento provienen de su boca, que Él no miente. Es inmutable, no cambiará. Por tanto, Él tiene el propósito de que por medio de esa promesa y juramento, los creyentes seamos grandemente animados. Ahora, ¿cómo somos grandemente animados, exhortados? Cuando frente a estas realidades, nosotros nos refugiamos echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Observa ese texto, versículo 18. Somos animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y dónde nos refugiamos? ¿Y en qué echamos mano? Versículo 19, la cual tenemos como ancla del alma. Una esperanza segura y firme, como un ancla que penetra detrás del velo. ¿Cuál es la esperanza que penetra detrás del velo? La justicia, la vida, la obra de Cristo. No tenemos la esperanza en un hombre, sino en Cristo que entró más allá del velo, en quien estamos seguros. Si Cristo entró allí, nuestra esperanza está anclada en Cristo. Versículo 20, donde Cristo entró,
por nosotros. Es decir, en el lugar de nosotros. Es como decir, estás en una cola y se queda alguien allí en tu lugar, guardándote sitio. Y cuando tú vienes, entonces puedes ocupar el lugar de aquel que te estaba reservando el lugar. Cristo ha entrado por nosotros, en el lugar de nosotros, al lugar donde todavía no hemos entrado, pero tenemos la esperanza de entrar. Esto es una exhortación. Somos traídos, animados, exhortados a que Cristo penetró hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Podemos estar confiados en la inmutabilidad de Dios, porque en Cristo el plan de Dios se ha cumplido de manera perfecta. Los pastores no tenemos nada que ofrecer y nuestra prioridad es exponer a la congregación a la gloria de Cristo, a ser animados, fortalecidos, consolados, exhortados con la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y es tu palabra la que deseamos, Señor. Queremos ser expuestas a ella, queremos ser exhortados por ella. No queremos poner nuestras prioridades en cosas fuera de tu palabra, de tu propósito, de tu palabra fiel, inerrante, inmutable. Señor, te damos gloria por Cristo. Por medio de Él nosotros somos consolados. Por medio de Él somos animados, estimulados. Señor, no permitas que seamos una iglesia que busca mensajes fáciles, mensajes que no confronten nuestro pecado, mensajes que no confronten lo que se nos ha olvidado. Señor, que seamos una iglesia que tu Espíritu Santo fortalece por medio de tu palabra. Señor, queremos agradarte en todo, serte agradable en todo. Reconocemos nuestra debilidad. Humíllanos para que sea tu fortaleza la que sea glorificada y no nuestra confianza en nosotros mismos. Y esto, Señor, hazlo por medio de tu palabra. Que no menospreciemos tu palabra en nuestra vida. Que la deseemos y la guardemos, no solamente en el culto y como congregación, sino también en nuestra propia vida, en nuestra propia familia. Todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén.